Saludos desde Brasil. Voy a presentar en portugués, que es mi lengua materna, para que tengamos uma boa comunicação. O título do trabalho que nos traz aqui hoje é Diálogo entre Imagem e Teoria para a Semiótica da Libertação. Este texto foi construído com base nos estudos de Henrique Dussel. Ele vai fazer estudos acerca da linguística e acerca da palavra. No entanto, trago reflexões sobre as imagens, também porque elas são importantes no processo de formação humana, para que as pessoas tenham acesso ao que foi produzido na história da arte e por toda a humanidade no decorrer da história. Num dado momento, o Henrique Dussel ele vai trazer a ideia de que há uma originalidade dentro da cultura latino-americana. Quando ele traz o termo semiótica da libertação, ele vai trazer justamente essa ideia de que, devido ao processo de colonização e instauração da modernidade como uma verdade absoluta a ser seguida, ele demonstra em seus estudos que os símbolos que refletem a cultura latino-americana e todas as produções estéticas também foram construídas, pelos povos originários e todas as pessoas que ficaram à margem da sociedade, na exterioridade do sistema. Ele traz que essa cultura foi extirpada e através de uma semiótica dominante. E quando o indivíduo não consegue acessar a sua própria cultura, identificando os símbolos, consequentemente, ele acaba tomando emprestado, dessa cultura dominante, os conceitos já condicionados historicamente. Com isso, nós temos acesso, falo do contexto brasileiro, por exemplo, a imagens que foram construídas passando uma ideia de que o Brasil era um espaço exótico. E isso vem sendo trazido há muito tempo. Quando o Frans Post e o Albert Jacquot, dois holandeses, foram muito importantes na construção de imagens, do que nós temos de imagens dentro do processo de colonização aqui no Brasil, eles vieram e trouxeram a concepção que tinham, tentando vender, através de suas imagens, um retrato de um Brasil exótico. Contribuíram para a construção de estereótipos dentro da nossa sociedade brasileira. E hoje em dia, na história da arte, nós temos acesso justamente a essas produções que fazem parte dessa história da arte, que é herdada de uma ideia de modernidade, uma ideia que justifica o processo de civilização. Foram construções imagéticas da modernidade, para passar essa justificativa de por que civilizar, trazida e evidenciou essa ideia de superioridade e inferioridade dentro dessa construção imagética brasileira. Em seus estudos, Henrique Dussel ele vai apresentar a semiótica conflitual, que seria a linguística do conflito, que parte desse silêncio obrigatório que afetou a periferia das classes oprimidas dentro dos seus contextos históricos sociais. Esse silenciamento, ele não foi apenas um silenciamento das pessoas, ele também foi um silenciamento cultural e um silenciamento que perdura até hoje, porque nós não temos tantas imagens que vão refletir de fato o que era o Brasil naquela época do processo de colonização. Só temos as imagens, acesso às imagens de uma história da arte forjada e criada com base na construção do olhar do outro sobre nós. Essa é uma problemática para o campo da história da arte, também da estética, porque nós temos uma estética pluriversal, uma história da arte pluriversal que o Henrique Dussel ele vai justamente defender. Todavia, nós acreditamos em uma história da arte, em uma estética, que seria essa construída com base nos ideais de uma modernidade, de uma sociedade mais civilizada do que outras. Com isso, o Henrique Dussel vai trazer essa ideia da semiótica conflitual justamente para despertar a crítica, acerca dos processos históricos que nós passamos enquanto latino-americanos. Quando Henrique Dussel traz o conceito de periferia, ele traz justamente
essa ideia de exterioridade do sistema, que foi onde os povos marginalizados, os povos oprimidos, foram submetidos e permanecem até hoje, sempre sendo retratados com estereótipos ou não sendo retratados. Com isso, vamos analisar hoje duas imagens de um artista que tenta retratar o subúrbio brasileiro. O Henrique Dussel traz o termo periferia, questionando na parte teórica, enquanto Bruno Veiga, artista brasileiro, nos traz essas imagens e, a partir desse diálogo entre imagem e teoria, apresenta uma proposta de referência visual que pode questionar justamente esse processo histórico, dialogando a arte contemporânea com os textos do Henrique Dussel. Henrique Dussel, quando fala da semiótica, ele foca um pouco mais na questão da linguística, propriamente da palavra. Nós temos a possibilidade de estender este pensamento também para o campo da educação estética, analisando as questões da imagem em si. Até porque as imagens, elas também vão alfabetizar as pessoas, porque nós temos acesso a elas e, a partir dessa construção imagética, nós vamos construindo conceitos. Por isso é muito importante que nós tenhamos acesso a todas as produções da humanidade, mas também que nós tenhamos acesso a produções que reflitam sobre o nosso contexto histórico-cultural, trazendo símbolos que são comuns no nosso dia a dia. E assim nós possamos nos reconhecer nas imagens. E muitas das manifestações artísticas e culturais no processo de colonização foram extirpadas. Por isso, através da arte contemporânea, nós temos a possibilidade de refletir sobre o nosso passado histórico, produzindo obras de arte e criando manifestações artísticas que reflitam o nosso contexto, questionando esse silêncio obrigatório que foi trazido durante a história para o contexto latino-americano. Quando o europeu alienou a palavra do índio americano pela conquista do século XVI, as culturas da África e da Ásia pela colonização do século XIX, a semiótica inglesa, francesa e espanhola destruíram a palavra asteca, inca, de Gana, Índia, China, dos califados tradicionais. Houve um silenciamento e uma semiótica da dominação. E agora nós propomos a semiótica da libertação através da produção e também a reflexão de obras contemporâneas. Excluem os significados, excluem os signos e os símbolos culturais, excluem os registros para que os povos oprimidos sejam silenciados na sua cultura e na sua história. Nós não podemos mudar o passado, mas podemos transformar a forma como vemos o passado histórico. Nessa imagem, que é uma fotografia de Bruno Veiga, da série Subúrbios, ele reflete e valoriza e propõe um novo olhar sobre o nosso cotidiano. Refletindo sobre o contexto brasileiro, essa fotografia ela é completamente rica de significados e também de sentido para cada pessoa que vai interpretar ela. No caso, ela dá voz a uma imagem que faz parte do cotidiano de quem vive no subúrbio brasileiro. Nós temos aqui cacos de cerâmicas que eram destinadas para as pessoas residentes na periferia, no subúrbio. Essa imagem pode ser utilizada para promover debates, assim como os tecidos contam histórias. Essa cerâmica também conta histórias de um povo oprimido. Essa outra imagem, ela propõe um novo olhar sobre o nosso entorno, porque o artista, ele se apropriou de símbolos, de objetos que são comuns aos nossos olhos dentro do cotidiano, só que, no entanto, ele transformou a partir da poética, a partir dessa relação dialética entre subjetividade e objetividade, que refletem sobre as condições sociais nas periferias, subúrbios latino-americanos, principalmente nessa foto aqui, nessa imagem, trazendo novos olhares, tanto para os objetos e propondo que nós temos essa capacidade de adentrarmos um processo criativo que podemos nos apropriar dos objetos e transformá-los por meio da arte, por meio da expressão. E na arte contemporânea, nós temos a oportunidade de trabalharmos para a semiótica da libertação, repensemos o nosso passado histórico e as consequências que temos dessa modernidade da qual fomos submetidos.
Buenos días a todos y todas. Mi nombre es María Elena Lucero y soy profesora de la Universidad Nacional de Rosario. Y mi trabajo se titula Cruces con el pasado cultural, de la colonialidad del ver a la ruptura modernista. Bien, hay que tener en cuenta que en las primeras décadas del siglo XX en América Latina se conforma una etapa decisiva en el plano de la cultura, ya que por un lado aparece una ruptura con el legado decimonónico, pero a la vez se produce el rescate de la herencia indígena anterior a la conquista. Si los imaginarios culturales que caracterizaron los siglos de la colonia crearon la imagen de un nativo salvaje, algunas de las vanguardias latinoamericanas socavaron este ideario enarbolando la bandera del primitivo como símbolo de la identidad nacional. En este arco, digamos, en este corpus de trabajos que he seleccionado, también voy a incorporar los aportes de autores como Aníbal Quijano, Walter Miñolo y Joaquín Barrientos, cuyas ideas se inscriben en el pensamiento colonial. En relación a Quijano, tengamos en cuenta que él crea de alguna forma el concepto de colonialidad como sinónimo de una zona constitutiva de la modernidad. Y, en definitiva, esto equivale a la configuración histórica de poder, ¿sí? Por otro lado, Miñolo, que afirma que durante el siglo XVIII la aestética se apropia, ¿no? En este sentido, a partir de la tradición imperial y se transforma en estética, refiriendo de este modo a los procesos de desprendimiento de la matriz colonial como un desafío al canon heredado, ¿sí? Y por otra parte, Joaquín Barrientos, un autor más contemporáneo, que describe la lógica eurocéntrica que por siglos fue la lente a través de la cual se documentó y registró a los indígenas del Nuevo Mundo, ¿sí? A partir un poco de este derrotero, voy a plantear un salto hacia el siglo XX, donde voy a dar cuenta de alguna forma de las manifestaciones literarias y visuales, tanto de Oswald de Andrade como de Tarsila do Amaral, protagonistas importantes del movimiento antropofágico en San Pablo. Durante esta etapa, entonces, de la colonia, el proyecto moderno en América delinea las subjetividades locales a partir de una perspectiva eurocéntrica. La noción de colonialidad que hemos mencionado es una noción que además se extiende a la esfera del saber, a la esfera del hacer, del ser y del pensar. Y de este modo establece un conjunto de formaciones que convergen en la colonialidad del sentir, ¿no? De esto que Miñolo llama aestética. Hay que tener en cuenta que esta diferenciación, ¿no?, que establece el autor nos sirve no solo para reflexionar sobre el concepto de arte que nos viene dado desde una cultura de corte occidentalizante y que además atraviesa gran parte de las currículas académicas, sino en la capacidad de dominio que sostuvieron los sistemas de representación visual ante un contexto cultural completamente diferente. Entonces, este modo de imponer determinados cánones en la forma de ilustrar o reproducir escenas tiene que ver con lo que llamamos colonialidad del ver. Desde el siglo XVI en adelante se va a forjar lo que el semiólogo Miguel Rojas Mix llama la imaginaría del no, que es justamente un conjunto de imágenes basadas en un sistema de signos donde, en este caso, los habitantes americanos aparecen bajo una apariencia amenazadora, ¿sí? En el caso de Brasil, los indígenas tupíes, que pertenecen a una etnia común, fueron citados en el famoso Tratado Descriptivo de 1587, ¿no?, por el portugués Gabriel Soares de Sousa, quien los describe como lujuriosos. Dice, son tan lujuriosos que no hay pecado de la lujuria que no cometan. A partir un poco de estos relatos, el dibujante belga Theodore de Brie realiza una serie de dibujos y grabados sobre estos indígenas que forman parte del álbum El descubrimiento de América. Ahí aparecen escenas vinculadas al canibalismo y a la antropofagia, que eran prácticas rituales atribuidas a los tupíes en Brasil. La investigadora brasileña Ana María Beluso analiza estos dibujos, donde se exhiben pedazos de carne humana cocidos sobre una parrilla, como
con texturas que transmiten una imagen culinaria, ¿no?, de la cultura americana. Estas ilustraciones, de alguna manera, fueron interpretaciones de escritos, o sea, casi como de un tercer grado, de viajeros, exploradores o colonizadores. La representación del festín antropofágico, los cánones corporales, ¿no?, de los cuerpos indígenas al modo europeo clásico o las mujeres nativas, son realmente distorsiones gráficas que resultan funcionales al proyecto colonizador. Consideremos también que en el siglo posterior, o sea, en el siglo XVII, el pintor holandés Albert Ecut, cuando llega, ¿no?, en una expedición a las costas brasileñas, también va a representar a los nativos americanos a partir de escenas como la conocida Mujer Tapuya, donde bajo un fondo silvestre aparece esta mujer con su zona pública cubierta con un ramilletes y con una canasta en su espalda donde porta un pie seccionado y un brazo que sujeta una mano cortada, ¿sí? Entonces, es posible pensar que desde la colonialidad del ver se puede ver un conjunto de imágenes que señalan la existencia de esta tierra lejana, cuyo historial está ligado al canibalismo y a la antropofagia, pero de un modo más bien negativo. Hay que tener en cuenta que Quijano define a la colonialidad como un patrón de poder hegemónico, ¿sí? Y más bien, en general, sus trabajos se direccionan a la colonialidad del poder a partir de imponer una idea de raza como un instrumento de dominación, ¿sí? Esto desemboca en el racialismo, que es la posición teórica del racismo, y atraviesa los procesos de conformación de los Estados-naciones en América Latina. Pero me interesa particularmente la posición de Joaquín Barrientos, para quien la colonialidad del ver integra la modernidad y funciona como un canon dominante que promueve la matriz visual. En esta investigación que él realiza, revisa una serie de imágenes de archivo en las cuales aparece la figura del caníbal, del salvaje y del antropófago. Imágenes que nos permiten ratificar la efectividad de la colonialidad del ver que se va a gestar por entonces. Estos imaginarios culturales, forjados sobre prácticas de canibalismo y antropofagia, recurren en cierta manera a una retórica medieval y a una iconografía que sin duda nace en los imperios europeos. A partir un poco de estas premisas es que Barrientos justamente marca la urgencia de descolonizar los universalismos que gravitan en torno a la racionalidad moderna occidental y propone esto de considerar diálogos interepistémicos, sobre todo teniendo en cuenta las epistemes locales. Pero saltemos en el tiempo, vamos a la década del 20, donde surge el modernismo brasileño, y a partir del cual se activa una transformación sustancial para el campo cultural de entonces. Por entonces también hay que tener en cuenta la escritura de la novela Macunaíma, ¿no?, cuyo autor fue Mario de Andrade, un trabajo que integra cosmopolitismo y nacionalismo, práctica social y trabajo escritural. La Semana del Arte Moderno, que se va a generar en San Pablo en el año 22, fue el motor intelectual que pone en marcha un proceso de aceleración artística en el medio paulista. Tanto Mario como Oswald quiebran con los arcaísmos y vicios literarios heredados de la mona parnasiana de 1850 relacionados con las mitologías paganas. Por otro lado, los vínculos entre la producción visual de Tarsila o Amaral y la escritura de Oswald de Andrade comportan una faceta fundamental de la propuesta antropofágica. Relaciones de imagen y texto que ya se habían efectuado cuando se publica el libro Pau Brasil, ¿no?, escrito por Oswald y editado por Ossans Pareil en París, con dibujos de la propia Tarsila. Puntualmente el manifiesto antropófago, que fue redactado en el año 1928, tiene fuentes en el pensamiento de Marx, Freud, Breton, Montaigne y Rousseau. Es un manifiesto con un tono fuertemente revolucionario y utópico, donde, entre otras frases, aparecen expresiones como «solo la antropofagia nos une», «única ley del mundo», y donde Oswald además formula la delusión crítica mediante la operación antropofágica de comerse al otro y absorber sus cualidades sustanciales, ¿no? Cosa que se sintetiza en «solo me interesa lo que es mío».
Este manifiesto también fue analizado por Roberto Fernández Retamar en el marco de un paradigma identitario que rescata el personaje de Calibán, anagrama de caníbal en La Tempestad de Shakespeare, ¿no? Este fenómeno se inscribe entonces en una producción poética de vanguardia que socava la narrativa europea con la construcción de bases literarias, psicológicas y antropológicas que dispara su flecha hacia los basamentos coloniales. En ese sentido, la escritura de Oswald cuestiona la autoridad política, social e histórica desde el plano cultural, confrontando la colonialidad y activando debates acerca de las dicotomías colonizador-colonizado, civilizado-bárbaro, naturaleza-tecnología. En el caso de Tarsila, recordemos que ella en París pinta La Negra, que fue un precedente esencial para la etapa antropofágica. En ese sentido, Tarsila fue protagonista de un desarrollo artístico que la posiciona en el núcleo de este movimiento, abandonando la literalidad anecdótica para dar paso a una imagen enérgica. En el año 1928 ella pinta a Vaporú, que fue una tela que obsequia a su entonces esposo Oswald y que según el curador Paulo Orkenov funciona como el divisor de aguas en la modernidad en Brasil. Aba, hombre, porú, que come, hombre, queda registrado como el título de la obra. La reproducción de este cuadro aparece en el primer número de la revista Antropofagia, donde Oswald funda el movimiento que cambia radicalmente la literatura modernista. Entonces, en este sentido, podríamos decir que tanto la escritura de Oswald como la producción de Tarsila configuran dispositivos críticos dentro de la vanguardia en relación a la tradición decimonónica y a la tradición colonial. De alguna manera, dan respuesta de todo este imaginario cultural vinculado a la imaginería del no o a la colonialidad del ver, según los términos de Joaquín Barrientos. Si bien incluyen aspectos estéticos provenientes de la vanguardia europea, postulan versiones diferentes y genuinas, alimentándose de la herencia brasileña nativa, tensionando tradición y modernidad. De acuerdo entonces a lo comentado por Barrientos, es necesaria una fuerza retórica que hay que discutir. Y para ello el autor nos propone establecer nuevas interlocuciones y reflexiones críticas que consideren las epistemologías locales para poder analizar estos intercambios. Al respecto, Mignolo ya había señalado que la estética fue apropiada por la tradición imperial, instalando una manera eurocentrada de categorizar el arte, por lo cual también es necesario establecer procesos de desprendimiento de la matriz colonial. En este sentido, el siglo XX ha desplegado diferentes respuestas culturales a estos episodios coloniales, y el desprendimiento, además de epistémico, también es cultural y social, y nos permite repensar ciertas expresiones del modernismo brasileño, tanto la pintura de Tarsila como la escritura oswaldiana, en tanto casos claves de proyectos de decolonialidad estética y simbólica. Entonces, a continuación, brevemente, yo voy a compartir solo unas imágenes como para mostrar algunas de las ideas que estuvimos conversando. Esta, por ejemplo, es una estampa de Theodore de Brie, referida al canibalismo y a la antropofagia, estampa que, como otra imagen que voy a mostrar luego, forma parte del descubrimiento de América, ¿no? Del álbum de grabados. Como esta que está aquí, donde claramente se observan a los indígenas retratados de acuerdo a los cánones corporales europeos y, digamos, en esta actitud de voracidad en relación, digamos, a los trozos de carne humana que están asándose en la parrilla. Posteriormente, en el siglo XVII, Albert Ecut, un pintor holandés que llega a las costas de Brasil, va a retratar a la mujer indígena con mayor placidez, pero no por ello menos ávida, ¿no?, de estas prácticas de canibalismo, porque lleva en su canasta un pie cortado y en su mano un trozo de brazo. Macunaíma, una novela que realmente, ¿no?, produce un quiebre sustancial en el campo literario de entonces. El manifiesto antropófago, al cual me he referido anteriormente, con el dibujo central de Tarsila do Amaral. La Negra, de Tarsila,
obra que ella pinta en 1923 y que fue un antecedente del movimiento antropofágico, y la muy conocida Avaporú, realizada en el año 1928 y que se lo considera realmente como un ícono de esta etapa dentro del arte brasileño. Bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Rocío Sosa, soy profesora y doctoranda en Artes por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. En esta oportunidad voy a presentar un estudio preliminar titulado Interrupciones descoloniales en los regímenes visuales racializantes, Claudia Coca, en la serie Mestizaje sin Paraíso, realizada entre 2009 y 2019. Esta ponencia aborda la problematización de la colonialidad del ver y del ser en 3 obras de la artista peruana Claudia Coca, tituladas Mala Raza, De Castas y Mala Raza 21 y 22, y Las Primeras Mezclas y Otros Cruces, todas ellas pertenecientes a la serie Mestizaje sin Paraíso, partiendo de 2 supuestos. Por un lado, a la luz de pensadores como Aníbal Quijano y María Lugones, lo que persiste del sistema de dominación social moderno-colonial en la materialidad de las relaciones sociales es lo que conocemos como raza engenderizada. Esto es, la constante inferiorización étnico-racial de género y sexual establecida en las relaciones de jerarquía en cada ámbito de poder. En relación con el primer supuesto, el segundo plantea que lo que ha contribuido a sostener la inferiorización, objetualización y racialización del no blanco heterocentrado ha sido la imagen estereotipo diferencial de la alteridad étnica, racial y sexual producida por los regímenes y maquinarias visuales de la matriz colonial de poder. En relación con lo mencionado, el objetivo de este trabajo es mostrar los modos en que el artista pone en cuestión cierta mirada panóptico-colonial subyacente en los imaginarios actuales racializantes, partiendo de la hipótesis de que, por un lado, las obras alteran los regímenes visuales modernos coloniales a través de prácticas antropofágicas y de anarchivismo, y, por otro lado, estas obras ofrecen alternativas de desmarque del orden social global, posibilitando la emergencia de identidades fronterizas y de lo local en términos cheje. Antes de referirme a las obras a analizar, me gustaría ubicarlas dentro de una genealogía crítica que establece la propia práctica artística de Claudia Coca. Según ella, su trabajo gira en torno a la reflexión crítica sobre temas políticos y culturales contemporáneos como el mestizaje, el racismo, el género y la ciudadanía, a lo que podría sumarse la problematización del colonialismo interno y externo. A lo largo de su obra esto puede verse en proyectos de investigaciones condensados en series como por ejemplo Cuentos Bárbaros, donde el artista desconstruye los discursos racializantes que buscan perpetuar a cuerpos, territorios colonizados como bárbaros en torno al estereotipo salvaje americano. En la serie Devenir Salvaje, la artista desmarca las coordenadas de la colonialidad del saber occidental, reivindicando las prácticas tradicionales y ancestrales que activan saberes comunitarios. Por último, en la serie Mestiza, en la cual me gustaría detenerme, ya que es un claro antecedente de la serie Mestizaje sin Paraíso, la artista en dicha serie desmonta el imaginario visual sobre la falta o la carencia en la representación de la alteridad local, instalada primero por el discurso del colonizador y luego cristalizada en la formación postcolonial republicana que se prolonga hasta nuestros días en los discursos y prácticas de clases medias y altas blancas limeñas, pasando así del colonialismo externo al interno. Por ejemplo, la obra Mejorando la Raza, la artista rescata la diversidad del linaje étnico-racial como alternativa al autorracismo, al rechazo de la propia identidad cultural y la premisa del blanqueamiento de sangre o mejoramiento de raza como superación de los signos de exclusión. En Boomerang, por ejemplo, el artista subvierte el cuerpo racializado,
transformándolo en un cuerpo terrorista empoderado, ¿no? Y en la obra La Otra, Aprés Ibáñez, la artista plantea el conflicto racial y de clase con relación a las trabajadoras de casas particulares. Por último, en el díptico Historia de la Belleza, la artista pone en cuestión o en discusión la repartición desigual y exotizante de la distinción entre arte y artesanía y los espacios de emplazamiento de las producciones artísticas del norte respecto a las del sur, entre el Museo de Arte y el de Antropología. En diálogo con dichas producciones, en la serie Mestizaje sin Paraíso, la artista parte de una posición crítica del mestizaje como mecanismo de unificación y control de la alteridad que aspira a una integración homogeneizante de la nación con la consecuente violencia simbólica y material implícita en la anulación de las diferencias sometidas a esa fusión sincrética. En las obras, analizar estas críticas se expresa a través de dos procedimientos. Por un lado, la práctica antropofágica y por otro lado, la práctica de anarquismo. En relación con la primera, la artista devora, deglute y se apropia de las formas culturales del conquistador y la sociedad criolla desde un posicionamiento mestizo, desde un cuerpo fronterizo que trastoca sus sentidos. De ahí que la artista se apropia de cuadros de las pinturas de castas y tablas taxonómicas usadas por las élites criollas para distinguirse de la alteridad étnico-racial, como así también de las tablas taxonómicas de Gregorio de Cangas, que establecían esquemas de cruces raciales a través del cual la sangre criolla podía ser limpiada, ¿no? En relación con estas apropiaciones, la artista realiza dos cuadros titulados De castas y mala raza 21 y 22, y en ellos establece una continuidad directa, una cita directa con el encargo realizado por el virrey Manuel de Amat, los cuales llegaban justamente hasta el cuadro número 20. Asimismo, esta continuidad se ve también en la composición de las imágenes, tanto en la estética de las imágenes como en las leyendas que se encuentran en la parte superior. Ahora bien, retomando esta idea de el trastocar los sentidos, si la pintura de castas intentó establecer un modelo ideal, un estereotipo racial, Coca, poniendo su cuerpo y poniendo el cuerpo de su familia, alude más bien a lo particular real, que de alguna manera pone en cuestión el sentido el sentido del retrato como testimonio o como documento de las castas representadas en las pinturas de castas, ¿no? Señalando a esas pinturas de castas realizadas en el siglo XVIII, señalando en ellas su carácter de construcción y de ficción. Por otro lado, si el sentido de estas imágenes para los criollos expresaron la posibilidad de limpiar su sangre, en Coca el uso de las denominaciones mestizo torna atrás y mestizo salta atrás, que se encuentran arriba de en las leyendas arriba de los cuadros, justamente expresan el producto, no sus hijos, denominados mestizo torna atrás y mestizo salta atrás, expresan su renuncia a integrarse, o una renuncia, una resistencia a integrarse a estos niños a una sociedad criolla blanca en pos de sostener un linaje mestizo. ¿Y por qué? Porque justamente según el esquema de cruces de Gregorio de Cangas, tanto el mestizo torna atrás como el mestizo salta atrás, para ellos la posibilidad de blanqueamiento era irreversible. En cuanto a las prácticas del anarquismo, Coca exhibe a través del uso de las tecnologías de registro del siglo XVIII, como las antes mencionadas pinturas de castas y tablas taxonómicas y sus nominaciones, la operatividad de la máquina social de archivo que registra, organiza y administra los cuerpos en base a una
en palabras de Coca, denominación pseudocientífica para naturalizar jerarquías y dominios para naturalizar la invención de razas. En ese sentido, Mala Raza, en la obra Mala Raza, la artista borda en lino estas nominaciones y también en las primeras mezclas de otros cruces, la artista retoma estas denominaciones, pero también expone la condición de fragilidad, debilidad e inestabilidad de ese ordenamiento de los cuerpos, en el intento de catalogar un cuerpo social mestizo, heterogéneo, ubicado entre dos polos, ¿no? Entre el cuerpo blanco y entre el cuerpo indio. En donde la sutil distinción tonal impide diferenciar a una tresalva de un limpio de sangre, ¿no? Esto también se puede ver en los cuadros encargados por el virrey Amat, en donde ya se veía esa imposibilidad de distinción entre, por ejemplo, una cuarterona de mestizo y un mestizo. Por lo tanto, la incorporación del cuerpo social mestizo a su obra, ¿no? A la obra de Coca, hace estallar el ordenamiento en cuanto sostiene una ambivalencia y una permanente inestabilidad de su representación visual concreta, ¿no? La palabra escrita es el único indicador para distinguir la heterogeneidad. En palabras de Maslov, de Natalia Maslov, se puede distinguir entre los extremos raciales, ¿no? Entre el cuerpo blanco y el cuerpo indio, más no las mezclas. Por lo tanto, y para finalizar, podemos concluir en que la potencia del cuerpo mestizo en la obra de Coca no solo resquebraja el imaginario nacional blanco, sino también pone sobre la mesa que la alteridad no es un bloque homogéneo que puede ser estereotipado. Por el contrario, la alteridad abarca una pluralidad de cuerpos, de identidades y memorias que han atravesado distintas formas de violencia étnico-racial, de género, sexo y clase, que en su intersección permiten ver cuerpos solapados por nominaciones cerradas, como por ejemplo los cuerpos de las mujeres de color, los cuerpos de las mujeres de color no burguesas y los cuerpos de las disidencias sexuales de color. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mariel Tarela y soy profesora adjunta de la Cátedra de Cerámica Complementaria de la Facultad de Artes de la Universidad de La Plata. En este video les voy a presentar un avance sobre mi ponencia acerca de la materialidad en la obra de Gabriel Chailey como estrategia de expansión decolonial. Bueno, voy a compartir pantalla para mostrar unas imágenes. Como les decía, el título de esta ponencia es La materialidad en las prácticas de Gabriel Chailey como estrategia de expansión decolonial. Gabriel Chailey es un artista nacido en Tucumán en 1985, es un artista muy joven que trabaja de muy diversas maneras. Acá vemos en primer lugar con esta foto performance, Chailey obtuvo el premio Itaú. Acá lo vemos vestido con un traje de granadero hecho de cartulina. Chailey explora las cuestiones en esa primera etapa de su obra en Tucumán, explora las cuestiones escolares y las cuestiones históricas y la representación de retratos históricos. Tiene otra serie en 2008, Pequeños Grandes Personajes, entre las que se encuentra acá el velero, también se encuentra un granadero. La obra de Chailey tiene, por sobre todas las cosas, una fuerte impronta situada de representar retratos honestos de todo cuanto ve. Más adelante, en 2010, ya ha venido a Buenos Aires. Acá realiza una performance que se llama Daniel. Lo que hace Chailey es recorrer Arteba con Daniel. Daniel es la ovejita, ese corderito que era de su hermana.
Entonces empiezan a entremezclarse cuestiones que tienen que ver con pertenecer a ciertos, digamos, con mundos paralelos, con territorios que se entrecruzan, con pertenecer a determinados territorios. Desde luego conoce Chailey y cita en esta cuestión de ir con Daniel por arte va, la obra de Joseph Beuys, de cómo enseñarle las pinturas a una liebre muerta. Empiezan a mostrarse cuestiones de producciones de nuestro entorno en los que se da cuenta de un conocimiento de lo que sucede con la historia del arte, ¿no? Y con los mundos que quedan adentro y afuera. Esta es otra obra de Chailey, 2011, presentada en primer lugar en la Fundación OSDE, en una exposición que se llamó Soberanía del Uso. En esta obra, La oración eficaz, Chailey cuenta que es una especie de autorretrato o de inventario de todo lo que contaba en ese momento cuando recién había venido a Buenos Aires. Es importante ver cómo todas sus obras van retratando pedazos de realidad cotidiana a la que todos tenemos acceso, pero que de alguna manera siempre va quedando como por fuera. Bueno, acá tenemos de 2012 un dibujo. La materialidad, digamos, el tema del dibujo en Chailey es muy importante porque a través de sus dibujos podría decirse que desarrolla, digamos, sus dibujos son sus notas. Más allá de la belleza en sí misma de los dibujos, uno entiende en los dibujos de Chailey que es lo que le ayuda a pensar, ¿no? A ordenar sus ideas a través de sus dibujos. Y siempre esa necesidad de retratar, de dar cuenta de una situación que está allí al alcance de la vista, pero que nadie ve. Bueno, en 2017 aparece esta figura en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, esta figura que se llamó Patricia, que es un horno de pan, que está hecho de adobe, que remeda y tiene un montón de elementos que tienen que ver con la cultura condorhuasi, con la cultura ancestral de cerámica condorhuasi. Esta cuestión de los hornos es la que va a hacerse más visible en la obra de Chailey, pero la obra de Chailey atraviesa diversos materiales. Bueno, siguiendo con los hornos, aquí esta es Sonia. Sonia fue un horno a partir de la creación de Patricia. Otra Patricia Bayay, lo contacta a Chailey para invitarlo al Ondulatorio, que es un festival que se hace en un pueblito al pie de los Andes, y para invitarlo que arme un horno, pero un horno que fuera de algún modo pariente de Patricia, pero un horno que funcione, un horno en que la gente del pueblo pudiera cocinar su pan. En ese pueblo la gente tiene en su casa su horno para cocinar, y bueno, de este modo Chailey va al Ondulatorio y genera este horno alrededor del cual la gente tocaba sus cajas y cantaba, y se generó una fiesta popular. Bueno, el siguiente caso es, el siguiente horno se llama Diego, o Retrato de Diego Núñez. Este horno lo creó en La Boca, y Diego Núñez era un muchacho en La Boca que había sido víctima de gatillo fácil. También la construcción de este horno es significativa porque formó parte de una presencia en el circuito de arte de Art Basel, y entonces empezar a plantear cuestiones políticas y de instancias marginales en una feria de arte internacional tiene un sentido político importante. Bueno, la siguiente serie
les quiero comentar es una serie que se llama Aguascalientes. Chaile trabaja con distintas agrupaciones donde tenían ollas populares, entonces lo que va haciendo es retirar esas ollas con huellas de las asociaciones populares y entonces trabajar sobre esas ollas con figuras, con los rostros y figuras autóctonos de la Candelaria, y después vender esas ollas y con lo recaudado ayudar a esas instituciones. Me voy apurando porque me queda poco tiempo. Bueno, esta canción ya tuvo aplausos, es una exposición en la que Chaile empieza a trabajar y presentar estos hornos. Esta es en Berlín. La siguiente que vamos a ver es otra vez un dibujo, y esto tiene que ver con una muestra que Gabriel Chaile preparó para Londres. Me hablan de oscuridad y yo estoy encandilado. Parte de esta muestra ya la organizó trabajando en Lisboa. Está en una etapa en la que ha decidido hacer centro y base en Lisboa, en parte debido a la pandemia, pero bueno, también como decisión de trabajo. Bueno, esta es una de las obras presentadas en Londres, y la última serie de obras es esta, que estuvo presentada primero en Lisboa y ahora está presentada en Nueva York, que se llama Luchona. Y todas estas figuras son de adobe. Y acá tenemos una última figura de Gabriel Chaile en plena formación de su trabajo. Lo importante de pensar en la obra de Chaile en clave de colonial, más allá de lo que ustedes puedan después leer en la ponencia, es justamente ese transitar, digamos, esa cuestión de culturas vivas y no fácilmente estereotipables, de estar buscando siempre un motor para reconocer quiénes somos y cómo somos. Muchas gracias.